Hola a todas, yo soy David Olvas Alonso del equipo de coordinación de la Escuela de Movilidad Sostenible y bienvenidas. La verdad es que es un auténtico placer poder compartir esta sesión en este día caluroso, pero en tan buena compañía. Y yo creo que, bueno, antes de empezar, sí que como un recuerdo y un saludo afectuoso a todas las personas, ¿no?, que están sufriendo los terremotos en Venezuela, ¿no?, enviar un mensaje de cariño y de solidaridad. Y, y bueno, hoy, ¿no?, el webinar de hoy vamos a hablar de género y edad en la movilidad sostenible y lo vamos a hacer desde una premisa, ¿no?, que vamos a intentar contrastar, enriquecer, matizar a partir del diálogo con unas ponentes de lujo que ahora os voy a presentar y también, ¿no?, a partir del diálogo con todas las personas que os habéis conectado a la sesión. Entonces, un poco la premisa de la que partimos nosotros es que, aunque a veces puede haber como ciertos intentos de lavado lila o lavado de, ¿no?, de estos tipos de lavados de que desactivan, ¿no?, por parte de algunos agentes, si realmente nos creemos, ¿no?, y aceptamos los retos que nos plantea el incorporar la perspectiva de género y edad, entonces tendríamos que cambiar muy drásticamente la manera en la que hemos estado mirando e interviniendo sobre la ciudad y sobre la movilidad en el último siglo. O sea, no se trata tanto de seguimos haciéndolo de siempre, pero ponemos algún parche para estos, entre comillas, colectivos, ¿no?, sino que tenemos que hacer cambios más profundos y más drásticos en nuestros modelos de ciudad y de movilidad. Y además la buena noticia es que estos cambios, si los aplicamos, el resultado que vamos a obtener son mejoras para toda la sociedad. Van a ser mejores ciudades y mejores movilidades para todo el mundo, para la vida, en definitiva, ¿no? Entonces, un poco para discutir y comentar esta premisa, tenemos eso, la inmensa suerte de contar con tres auténticas referencias ¿no?, en el tema que nos llevan muchísimos años inspirando y enseñándonos estas nuevas maneras de mirar y de actuar. Tenemos a Marta Román, que ella es geógrafa y consultora en GA21, es experta, ¿no?, en integrar esta perspectiva de género y edad en las intervenciones sobre el espacio urbano, sobre la movilidad, es autora de muchísimos artículos y libros que seguro que, si os interesa el tema, habéis tenido ocasión de leer y de ojear. También nos acompaña Sara Ortiz Escalante, ella es socióloga, es máster y doctorado en planning, es cofundadora de Collective.sys, ¿no?, que es otra de las organizaciones de referencia cuando hablamos de metodologías participativas, de investigación, acción desde perspectiva feminista e interseccional, ¿no? Seguro que también, si estáis un poco vinculados al tema, os suena seguro. Y contamos con Montserrat García Blasco, ella es agente de igualdad, es experta en accesibilidad y bueno, lleva muchos años, ¿no?, en la defensa de los derechos de las personas con diversidad y forma parte de la junta directiva de COM, ¿no? No os deja decirlo porque ha sido la semana pasada cuando ha vuelto, ya había estado y ahora ha vuelto a la junta directiva de COM, que es una entidad de referencia en el mundo de las personas con discapacidad, y también en la PTP, que es la Asociación de la Promoción del Transporte Público. Entonces, bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es un lujo poder contar con Marta, Sara y Monse. Y bueno, vamos a entrar ya en materia. La idea es que va a ser una mesa redonda, va a haber una serie de preguntas y ligeras, ¿no? Y las ponentes van a ir hablando y van interviniendo, se pueden, ¿no?, incluso pues ir comentando lo que va aportando cada una. Y cualquiera que tenga preguntas las puede hacer por el chat y las intento colocar en la conversación, y si no, al final, a ver si nos queda un buen rato para poder, ¿no?, hacer las preguntas que queráis, o los comentarios o las reflexiones. La conversación la hemos pensado en tres bloques, ¿no? Un primer bloque del por qué y para qué, o sea, qué no hemos estado viendo hasta ahora y cuál sería un poco lo que tendríamos que ver y dónde nos gustaría llegar. Un segundo bloque que intentaremos hablar un poco más concreto del qué, de qué tipos de acciones, qué es lo que habría que hacer diferente, qué cosas, ¿no?, concretas hay que hacer. Y el último bloque, que quizás siempre es lo más difícil, el cómo cambiamos, ¿no? Y vale, pues si sabemos dónde queremos ir, sabemos que sería estupendo hacerlo diferente, ¿cómo podemos conseguir hacer este cambio? ¿Vale? Y ya sin más, pues empezamos, ¿no? Y entonces decíamos, ¿no?, que durante décadas hemos pensado el territorio, la ciudad, la movilidad, con unas gafas, ¿no?, que dejaban fuera, en el fondo, a la mayor parte de la población. Dejaban fuera a las mujeres, dejaban fuera la infancia, dejaban fuera la adolescencia, la gente mayor, las personas con discapacidad, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos utilizado encuestas que no tenían desagregación por género, por edad. Entonces, no sabíamos si las mujeres se movían diferente de los hombres, no sabíamos, porque no estaban en la encuesta, si los menores de 18 o de 16, depende del sitio, cómo se movían.
no sabíamos los inmóviles, que muchas veces, ¿no?, se les llama en las encuestas, ¿no?, la gente que el día anterior no se movió, no sabíamos quiénes eran y curiosamente muchas veces, pues, o muchos son personas mayores o personas con discapacidad, ¿no? Entonces hemos, por ejemplo, ¿no?, utilizado eso, encuestas que solo miraban un trozo de la foto, ¿no? Y eso nos ha hecho tomar también alguna serie de decisiones, ¿no? Y ha tenido una serie de consecuencias como pérdida de autonomía de mucha gente, como condicionar los trabajos que se escogen, como condicionar el tiempo y cómo se organiza, ¿no? Y entonces un poco, ¿no?, si nos cambiamos las gafas, ¿no?, e intentamos ver todo esto, vamos a empezar con Marta. ¿Y qué cosas vemos de la movilidad de los niños, de la infancia, de los adolescentes que no estábamos viendo, ¿no? Y si empezamos a pensar en ello, ¿qué podríamos mejorar de su movilidad, ¿no? Muchas gracias por invitarme y la verdad es que, bueno, me da pena tener a tanto público y no verles las caras y no saber ni de dónde vienen ni dónde están, pero bueno, buenas tardes y espero que allí de donde estéis bien. Y pues yo creo que lo que ha pasado con la infancia es precisamente que han desaparecido, ¿no? Que no vemos, pues ahora ya no vemos, al menos en nuestro país, vemos muy pocos niños y niñas caminando por su cuenta. A mí me gusta contar, para comenzar, ¿no?, por qué yo estoy aquí, por qué me dedico a la infancia. Y realmente tiene que ver que yo, siendo geógrafa, cuando empecé a trabajar en temas de urbanismo y movilidad, estaba haciendo proyectos para una empresa que estaba trabajando sobre temas, pues, del tren de alta velocidad a Barcelona, es decir, que esto han pasado ya unos cuantos años. Y, y cayó en mis manos un libro de Hillman y Wildlife, unos ingleses, ¿no?, que estudian precisamente los permisos parentales, ¿no?, para poder salir por la calle, utilizar el espacio público, cruzar calles, permanecer después del anochecer, jugar en las aceras, ir al colegio. Y explicaba cómo había habido un drástico recorte de autonomía. Entonces estudiaban entre los años 70 y 90, ¿no? Y la verdad es que fue justo cuando yo tuve mi primera hija, que en los 90 tenía 8 años y yo en los 70 tenía 8 años, y era algo que no me había dado cuenta. Y para mí fue brutal, es decir, pero a ver, soy geógrafa, madre, urbanista, y no me he dado cuenta que mi hija ahora no puede salir por la calle, cosa, vivíamos en el mismo barrio, ella tenía que recorrer un trecho un poquito más largo que el que yo recorría, pero me sorprendió tanto no ser consciente de eso, de la pérdida de autonomía infantil, que por eso me dedico a ello, porque digo, ¿cómo se nos han podido escapar entre los dedos, ¿no? ¿Cómo ha podido ser, cómo hemos podido normalizar de una forma social? Porque otras revoluciones, otras cuestiones, como que a lo mejor sí que nos hemos dado cuenta, ¿no? Pues estamos perdiendo biodiversidad o estamos, ¿no?, ciertas cosas que nos estamos dando cuenta y alertamos y nos preocupamos, pero la desaparición de la infancia y su domesticación ha sido un proceso progresivo que comienza sobre todo desde mediados de los años 50, 60 del siglo pasado, y progresivamente han ido desapareciendo. Además ha sido un proceso como bastante silencioso, ¿no?, y silenciado. Y ahora tenemos unas calles, unas ciudades donde no vemos menores solos, o muy pocos, y si les vemos pensamos que es una negligencia familiar, que es porque no se ocupan de acuerdo, sus padres no se preocupan suficientemente, o sus madres. Y yo creo que eso es lo más dramático, ¿no? Cómo hemos, como sociedad, interiorizado que la infancia, el lugar que le corresponde es la casa, y que ahora mismo la movilidad infantil es totalmente, podemos decir, pareja o vinculada a la movilidad de sus adultos. Es decir, ha habido una pérdida de autonomía inmensa. Y eso tiene muchísimas consecuencias, no sé hasta dónde me tengo que extender, pero bueno, eso tiene muchísimas consecuencias, porque perder la calle es perder la sociedad, perder su presencia, es decir, perder. Y eso es enorme, de verdad, ¿eh? No es que digamos, bueno, es que ahora en vez de moverse caminando, van y se mueven en coche, y bueno, pues ya está, ¿no? Llegan a ese sitio y antes llegaban de una manera y ahora en otra, o antes iban en auto. Bueno, no, estamos hablando de un cambio profundísimo en la manera de relacionarse con la sociedad. Estamos hablando de que la infancia está totalmente invisibilizada. Ahora mismo yo digo que son niños privados, privatizados, ¿no? Y eso lo cambia todo en todos los aspectos de su vida, ¿no?
porque tienen menos referencias adultas, menos capacidad de negociar con otros, menos capacidad de juego libre. Realmente son niños y niñas perdidos en el territorio, porque una persona conoce y se adueña de su territorio cuando puede explorarlo libremente, cuando puede ir entrando progresivamente en él, y por lo tanto tenemos niñas y niños perdidos, ¿no? Sin, sin ese vínculo y esa relación con el espacio. Y por eso me parece que es el tema. Yo diría, por eso que hablando de movilidad infantil, yo hablaría de la inmovilidad autónoma infantil, que sería como la principal característica que definiría este tiempo. Y además, fijaos que ya termino con esto, que esto ha sucedido en el siglo XX, es decir, que esto comenzó en el siglo XX, cuando se reconocieron los derechos universales de la infancia, cuando más personas profesionales, ¿no? Estaban dedicadas, ¿no? a su bienestar. Y por otro lado, cuando la disciplina urbanística cuenta también con más profesionales, es decir, cuanto más personas nos hemos dedicado, nos dedicamos a pensar en la ciudad, en qué necesita. eh, y entonces a mí siempre me hago la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible esto? ¿Y cómo es posible que cuanto más personas y cuanto más interés y cuando consideramos que la infancia es una etapa fundamental de la vida, cómo es posible que nuestra sociedad les haya usurpado el espacio? Y con esta pregunta lo dejo. Luego volveremos. Sara, tú, ¿no? Nos puedes contar un poco también esta misma lectura, ¿eh? ¿No? Nos cambiamos las gafas y empezamos a ver cómo, ¿no? qué pasa con la movilidad de las mujeres, qué vemos. Pues mira, yo creo que enlazando con Marta, ¿no? Y con la pregunta que haces, ¿no? ¿Cómo es que nos han robado ese espacio? Yo creo que a mí me gusta hablar de que hemos de incorporar una perspectiva de género interseccional, ¿no? Que va más allá del género y va más allá de lo que se viene reclamando desde los años 70, 80 del siglo pasado, de solo recoger datos separados por el género binario, hombre y mujeres, y la edad, sino que va por entender cómo nuestro género, más allá del binarismo, de mujeres, hombres, de personas de otras identidades, interactúan con otros elementos identitarios que nos atraviesan a todas y todos, ¿no? Desde la edad, desde nuestras capacidades o discapacidades físicas, mentales o sensoriales, pero también desde nuestra racialización, desde nuestra identidad de género y sexual, ¿no? Y por lo tanto, no solo hablaría de que evidentemente es importante integrar en la movilidad a las mujeres y a las disidencias de género, que somos el 51% de la población, ¿no? Sino cómo eso se entrelaza con todas las identidades que al final, cuando las sumamos, ¿no? Acabamos siendo la mayoría de personas que utilizamos un sistema de movilidad sostenible. Cuando miramos estadísticas y estudios que analizan la movilidad desde esta perspectiva, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Pues que ya hace muchas décadas que nos han robado las ciudades, ¿no? ¿Pero quién nos las ha robado? Pues yo creo que un modelo ideológico, ¿no? Que tiene seguramente nombres y apellidos, ¿no? También, pero que la manera en que se ha planificado la movilidad ha tenido una ideología detrás, ¿no? Desde el desarrollo de las ciudades que ha puesto en el centro la motorización, ¿no? Y la priorización del vehículo motorizado por delante de los restos de modelos de movilidad, que también se ha basado pues, en un modelo de urbanismo y en un modelo de movilidad que tenía unos intereses económicos, por lo tanto basados en una economía capitalista y productivista. Entonces, esta economía capitalista y productivista ha querido hacer invisible a esa movilidad de las personas que no somos productivas. O que no cumplimos con ese rol, ¿no? Y por eso se nos ha excluido a la infancia, ¿no? Pero también a las personas mayores, a las personas con algún tipo de discapacidad y históricamente también a las mujeres, ¿no? Porque aunque siempre hemos estado en la parte productiva, también estamos en la parte de los cuidados no remunerados, ¿no? Y se nos ha tratado de visibilizar en este modelo de ciudad a aquellas que hemos estado no solo en la calle, sino también en la casa cuidando. Entonces, nos han robado la ciudad porque se sigue priorizando un modelo productivista, capitalista, patriarcal, ¿no? Donde se ha excluido la mirada de cómo nos movemos las personas
no somos parte de esa minoría de hombre blanco, de clase media, con todas sus capacidades, que se mueve de casa al trabajo en coche, y además muy reproduciendo modelos eurocéntricos y coloniales, ¿no? Entonces, por eso la importancia de integrar una perspectiva interseccional y una perspectiva decolonial, porque en muchas ciudades y en muchos territorios del mundo hemos replicado ese modelo de ciudad ideal y esa aspiración de que también la aspiración de clase es poder acceder a tener un coche y a conducir un coche, ¿no? Y un vehículo motorizado, ¿no? Entonces, eso creo que ha influenciado muchísimo en que tengamos modelos de ciudades donde se ha desvalorado la movilidad sostenible, donde la movilidad se ve como un bien mercantil, como un bien de la economía capitalista y no se ve como un derecho a la ciudad, como un derecho a la movilidad, como un derecho a la vida, ¿no? Que tiene que integrarse con esta perspectiva de género, esta perspectiva interseccional en todos los niveles, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ha sido una estrategia de ideología política neoliberal, capitalista y patriarcal y colonial, ¿no? Que ha excluido a la gran mayoría de las personas que nos movemos en modos de movilidad sostenible. En las últimas décadas, gracias, yo creo que a mucho del activismo feminista y de movimientos sociales vinculados ya sea a la infancia, a las personas con diversidad funcional y con discapacidades, a los grupos de personas migradas, a todos los grupos que trabajan temas de antirracismo, se ha empezado a poner esto en la agenda pública, ¿no? Porque ha sido tan, o sea, es tan evidente la discriminación y las desigualdades que se crean y las violencias que se crean en estas ciudades donde la movilidad ha privilegiado a unos pocos, que ha sido gracias al activismo de esas personas, ¿no? Que hemos vivido, hemos sufrido, sufrimos esta mirada, ¿no? Tan excluyente de la movilidad, que la política pública luego haya tenido que responder, ¿no? Entonces, es verdad que ahora, hoy en día, ¿no? Podemos, la gente dirá, no, pero ahora ya muchas leyes, ¿no? Muchas ciudades, muchas políticas públicas incorporan esto de la perspectiva de género, ¿no? Incluso algunos empiezan a hablar de feminismo y de interseccionalidad, pero bueno, aún está como en el nombre y creo que falta mucho para que se incorpore en muchas capas. Y como he dicho, como que el modelo de movilidad sigue respondiendo a una ideología política, también es muy importante, ¿no? Que sigamos acérrimas a ese activismo de las personas que estamos moviéndonos con movilidad sostenible, ¿no? Porque igual que ahora hay legislación, leyes y políticas públicas que las apoyan, mañana eso puede cambiar en muchos contextos, ¿no? Entonces, bueno, visibilizar, por ejemplo, en nuestro país también a colectivos que empezaron a trabajar en esto, ¿no? Yo siempre de referencia tenemos a mujeres urbanistas, ¿no? Que en Madrid, yo creo que Marta estabas ahí, ¿no? Sí, sí. Que fueron las que consiguieron, o sea, también visibilizar que aún estamos lejos de llegar a integrar en todas las políticas de movilidad esta perspectiva feminista interseccional, pero que ha sido gracias a que algunas cosas ahora ya se den como por sentado hoy en día a colectivos como Mujeres Urbanistas de Madrid, que donde estaba Marta Robán, donde consiguieron que Marta luego lo explicas, ¿no? Pero que los autobuses en Madrid fueran adaptados porque no podían subir los cochecitos de bebé, ¿no? Entonces, también visibilizar que muchas de las cosas que han pasado a política pública, que han pasado a ser adaptadas por las políticas públicas de movilidad, por las operadoras de transporte público, por las empresas, por la legislación, ¿no? El hecho de que tengamos una ley de movilidad sostenible que hable del derecho a la movilidad, que incluya todo el tema de la perspectiva de género, que no viene de la nada, que viene también de un activismo y de un trabajo, yo creo que muchas veces de no de las grandes revoluciones, sino que las grandes revoluciones se hacen con las pequeñas cosas que han hecho que podamos seguir y que tengamos que seguir trabajando en visibilizar y en integrar esta perspectiva en las políticas de movilidad. Y yo creo que me quedo aquí y luego les sigo con otras preguntas, ¿no?
Pues si quieres, luego Marta nos explicas mujeres urbanistas y lo que comentaba Sara, pero si queréis primero damos, porque así habéis hablado ya todas, en Monse, ¿no? Sí. Tú cuéntanos qué pasa también con la movilidad de las personas mayores, de las personas con discapacidad. Vale, yo en principio sí, iba a agradeceros primero el espacio, ¿no? Porque creo que es interesante, o sea, la acción, ¿no? De que estemos hoy aquí varias personas prominentes, ¿no? Diferentes colectivos, ¿no? Hablando de reivindicaciones es una de las cosas importantes, ¿no? A poder impulsar. Y también, ¿no? A nivel de enunciación, ¿no? Lo que comentaba Marta, de dónde venía, ¿no? Por qué se había dedicado a esto, ¿no? Es como, evidentemente, ¿no? Yo también vengo una parte profesional desde ahí, ¿no? Pero sí que, ¿no? Los conocimientos y muchas de las cosas que compartiré no son solamente míos, ¿no? Sino que han sido construidos colectivamente. Y para mí esto es como muy, muy importante porque justo lo que comentaba también Sara, ¿no? Entonces, cuando hacías la primera pregunta, ¿no? de esto, ¿no? Que no estábamos viendo al respecto de esta movilidad, yo avisaros que he hecho una lista de cosas que quería comentar, luego me la voy a saltar, pero bueno, para mí como la más evidente es que las personas con discapacidad somos personas, ¿no? A nivel también de enunciaciones, yo en primera persona, ¿no? También soy mujer con discapacidad neurodivergente, ¿no? Entonces, es como la primera cosa que creo que nos hemos ido no olvidando, porque no es un olvido casual, ¿no? Sino que igual que se ha comentado, o sea, todo lo que está diseñado tiene detrás toda una serie de valores y prejuicios, ¿no? Y aquí es un reflejo muy claro, ¿no? Es no tenerlos en cuenta como ciudadanía directamente, ¿no? Es la no existencia de las personas con discapacidad, personas mayores, ¿no? Por lo que comentaba Sara, pero también no estamos hablando solamente de un sistema capitalista, patriarcal, racista y demás, ¿no? Y adultocéntrico, sino también edadista y capacitista, ¿no? Que de vez en cuando creo que está bien empezar a poner el nombre a las cosas, ¿no? Y de por qué estamos ahí. Ligado a lo que comentaba Marta, de hecho, creo que es como muy curioso, ¿no? De por qué a diferentes colectivos, que al final no somos colectivos, sino somos gran parte de la población, ¿no? Está como esta intencionalidad, ¿no? De volver al espacio privado, ¿no? A los domicilios, ¿no? A donde se entiende, ¿no? Se sobreentiende que debemos estar, ¿no? Cuando en realidad, pues esto, ¿no? O sea, las personas con discapacidad y de todas las edades, ¿no? Pues bueno, somos ciudadanía plena y además, bueno, estamos presentes en todos los ámbitos de la vida. O sea, no es solamente el poder subir a un autobús, sino que del derecho a esta movilidad, ¿no? Cotidiana depende que podamos ejercer nuestros derechos en el resto de los ámbitos de la vida, ¿no? Que no a veces se ve solamente como hay, es que hay un agujero en el andén, ¿no? Cuando esto tiene una repercusión mucho más grandes, ¿no? Y me había apuntado como cosas que hoy quería traer, ¿no? También, que es como esta revisión, ¿no? De que cuando se habla de nosotras también suele estar como muy vinculado a la movilidad de los cuidados, que es un tema importantísimo, ¿no? Pero reivindicar también, ¿no? Que nuestra movilidad también es una movilidad nocturna, festiva, de ocio, laboral, ¿no? Y que ahí también hay que tenernos en cuenta, el cómo ya lo hablaremos luego, ¿no? Pero es importante. Y de construir esto que llamamos como colectivos vulnerables, ¿no? O sea, el otro día, cuando estaban en la presentación de webinar ¿no? El proyecto del transporte era como muy divertido, porque veías como todos los icones, ¿no? De todos los colectivos vulnerables y pensabas que somos toda la gente menos el hombre, ¿no? Blanco, cis, de mediana edad, ¿no? De determinada clase social, ¿no? Es que hay que empezar a deconstruir esa idea, hay que romper con ese marco, ¿no? Y teniendo en cuenta esta mirada interseccional, no todas las infancias y todas las juventudes son iguales, ¿no? O sea, la infancia con discapacidad existe, algo que se nos ha olvidado también incluso en las propias entidades del tercer sector, ¿no? La movilidad de la infancia en este sentido. Y una de las cuestiones por las que creo también que estamos un poco aquí, ¿no? Es esa especie de jerarquía, esto no sé si lo compartiréis Marta y Sara, ¿no? O división, ¿no? Entre la parte también como profesional, ¿no? Lo considerado social, lo considerado técnico, las resistencias que hay, ¿no? A incorporar esas disciplinas cuando se proyecta o se hacen determinados planteamientos, lo que nos cuesta también en las propias entidades, es decir, quién se dedica o no, quién lleva los temas de accesibilidad o los temas de género y quién impulsa las iniciativas, ¿no? Es como para pensarlo, ¿no? Y respecto, también habéis hecho un apunte sobre las genealogías, ¿no? Que es algo que también reivindicamos en las jornadas feministas de la semana pasada, creo que fue, estoy ya que no sé en qué semana vivo,
Claro, durante décadas, ¿no? Y comentabas, David, ¿no? Que se ha planificado las ciudades, ¿no? Con determinada mirada, pero es que durante décadas las personas con discapacidad y especialmente las mujeres con discapacidad ya existíamos, ya estábamos ahí reivindicando los grandes cambios normativos de accesibilidad, también los impulsamos nosotras y creo que es importante reconocer estas propias genealogías también desde diferentes vertientes, no solamente nosotras, sino que el resto del urbanismo feminista también reconozca nuestras propias genealogías, ¿no? Porque es un acto de justicia, porque permite hacer también una trazabilidad de las reivindicaciones, ¿no? Y qué efecto han tenido en los cambios en las políticas de movilidad y los cambios urbanísticos, y también por una cuestión de poner en valor y visibilizar nuestra propia capacidad transformadora, que justo antes de que entrarais el resto de gente estábamos ya comiéndonos el debate, ¿no? Con el tema de la acción, ¿no? Que no nos quite la esperanza es, bueno, pues creo que hay una cuestión importante que es reconocer de dónde venimos, ¿no? Cómo lo hemos conseguido y que esto no fue porque un día la administración pública se levantó, ¿no? Y dijo, ay, mira, vamos a hacer accesible todo el metro, ¿no? Vamos a mejorar el autobús, vamos a poner rampas. No, no, o sea, esto ha sido un montón de personas en un montón de territorios, como decía Sara, ¿no? Las revoluciones son cotidianas sumando para que esto fuera posible, ¿no? Desde cambios normativos hasta cambios físicos, ¿no? Que a día de hoy pensamos que esto es así porque sí y no es así porque sí, sino que hubieron personas antes. Y yo creo que lo voy a dejar un poco aquí, pero sobre todo haciendo hincapié, ¿no? Que la accesibilidad y la movilidad es un derecho, ¿no? Y que en el caso de las personas con discapacidad y de las personas mayores tiene que estar como en todos los ámbitos. Lo digo porque está muy claro en la parte, ¿no? De como peatonas, en la parte del transporte público, también haces en la parte del vehículo privado, pero yo ya empiezo a reivindicar, ¿no? La bicicleta, que también está ahí como algo muy dejado, ¿no? En tanto a tercera edad, ¿no? E infancia con discapacidad. Y bueno, creo que ahí también es como hay que empezar a trabajarse esos prejuicios, ¿no? Ideas preconcebidas y avanzar con esta mirada interseccional, pero real, aterrizada. Muchísimas gracias. Si os parece, hacemos como un segundo turno de réplicas e interacciones y luego ya pasamos al siguiente bloque. Marta, si quieres, que te habían interpelado. Sí, no, y además es que me sorprende que nos atribuyáis lo de los que se puedan meter carritos de bebé al autobús. La verdad es que ojalá hubiese sido solo nuestro esfuerzo, pero bueno, sí que es verdad que hicimos reivindicaciones. Considerábamos que realmente teníamos que regalarle al alcalde de Madrid el carrito oficial. Entonces le regalamos, llevamos a la Plaza de la Villa, que entonces era el Ayuntamiento de Madrid, un carrito de bebé con unas banderitas y muy así, porque consideramos que realmente, además, yo creo que todas las personas que hemos tenido bebés en algún momento de nuestra vida, de repente te cambia totalmente, ¿no? De repente yo creo que imagino que será como cuando te rompes una pierna o tienes un problema de movilidad, que de golpe la ciudad cambia totalmente su fisonomía, porque te vuelves cautiva del barrio, porque entonces era muy difícil subir a un autobús portando un carrito, un bebé, teniendo que poner la tarjeta, bueno, era como una proeza. Entonces hicimos ese reclamo hicimos esa campaña de carritos al bus, regalamos un carrito oficial al alcalde de Madrid para que paseara por la ciudad portando un carro, porque cambia totalmente la manera de analizar la ciudad. Y yo creo que confluyeron varias cuestiones que finalmente ahora se pueden subir carritos al bus, cosa que me alegra tanto cuando lo veo, es que facilita tanto la vida a tantas personas, ¿no? Que efectivamente nada es regalado, ¿no? Nada es regalado y todo hay que lucharlo. Y además, una vez que se ha conseguido, parece que es que estaba ahí de siempre, ¿no? Que era algo como que merecía, porque es verdad que es que tenías un bebé y no podías salir de tu barrio, ¿no? Si estaba bien dotado, pues bien, pero si no, pues estabas totalmente, pues eso, cautiva. Y a mí me gusta mucho lo que ha comentado Monse, ¿no? De repensar totalmente el concepto de vulnerabilidad. Yo también soy muy contraria a considerar, por ejemplo, la infancia vulnerable. Y además me parece que hacemos un flaco favor, ¿no? Porque yo creo que el propio concepto de vulnerabilidad los vulnerabiliza. A ver si se... ¿eh? Yo creo que al final la vulnerabilidad es un concepto que me parece que encubre otros, despolitiza enormemente,
porque ya no hablamos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de barrios vulnerables, ya no hablamos de pobreza, de desigualdad, sino que hablamos de personas vulnerables que parece que es algo, una característica que se les atribuye y por lo tanto que no son capaces. Entonces, esas personas, en este caso la infancia, se considera que no tienen capacidades, es decir, que no están preparadas para que la ciudad sea así. Y luego también eso hace que los adultos en este caso o las personas que se consideran capaces, ¿no? Su labor es proteger y al final proteger siempre significa de nuevo detraer capacidades a los que se considera vulnerables. Y, y yo en ese sentido, yo trabajo en muchos grupos sobre infancia y demás, y siempre planteo, por favor, que nunca miremos a la infancia como un grupo vulnerable, porque o que tiene o que requiere, ¿no?, unas condiciones especiales que precisa que los suelos sean mullidos, que no haya ni un solo vehículo alrededor, que todo sea perfecto, porque si no, al final estamos diciendo que la ciudad actual no es apta para ellas y para ellos. Y por lo tanto, al final estamos contribuyendo, igual con buena voluntad, para que mejoren las condiciones, con lo que estoy de acuerdo, pero si ponemos un listón muy alto de cuáles son las características que tienen que tener nuestras ciudades para que las criaturas puedan moverse libremente, terminamos generando o imaginando, ¿no?, un espacio de pinipón que nunca vamos a conseguir. Y por lo tanto, expresando que es verdad que la infancia está mejor en casa si no tenemos estos espacios totalmente adecuados. Entonces, bueno, me parece que ese tema, ¿no?, al hablar de colectivos y atribuirles la vulnerabilidad, me parece que no es correcto, porque además, de verdad que la infancia es muy capaz. A mí me gusta mucho ir recopilando, ¿no? Recopilando como todas las proezas que consiguen hacer niños y niñas, que lo han hecho a lo largo de la historia, que es que no nos podríamos ni imaginar cosas que han hecho, ¿no? Pues desde migrar a América mandar a una criatura, bueno, mandaban a niños, el bisabuelo de una amiga, ¿no? Con 8 años les mandaban a que cogiera un barco y se fuera a hacer las Américas, a esas edades, ¿no? O pues niños que trabajan o niños que, bueno, es decir, que realmente la infancia es capaz y creo que debemos huir de esa idea de fragilidad. Muchísimas gracias, ¿no? Sí, ¿no? Muchas veces no somos frágiles, sino que son las condiciones los que te hacen frágil en ese contexto, ¿no? Totalmente. Y además, por ejemplo, eh, es muy curioso, ¿no? Porque también lo que se ha hecho muchas veces es que las víctimas se consideran en el origen del peligro, ¿no? Yo siempre cuento mucho, ¿no?, la señal, por ejemplo, que habla de peligro niños, ¿no? Cuando tú vas cerca de un colegio aparece una señal triangular, que si vas al código de circulación, un triángulo rojo significa peligro. Y entonces yo creo que se tergiversan conceptos, el concepto de peligro con el de riesgo, ¿no? El peligro es la capacidad de generar un daño mal y riesgo es la probabilidad de sufrir un daño. Es decir, que haya una máquina de 1 tonelada junto a un cuerpo de 35 kilos, está claro que ahí hay una desigualdad de fuerzas, hay un riesgo. Pero realmente el peligro procede de la máquina, no del niño que va detrás de una pelota. Entonces, en ese sentido me parece, porque al final terminamos asumiendo socialmente que la idea de peligro niños y por lo tanto que haya un ciclista en la carretera es un peligro, ¿no? No, está sufriendo, está expuesto a un enorme riesgo, pero él no es quien genera ese peligro, ¿no? En este caso, un ciclista o la niña que está cruzando por un paso peatonal, ¿no?, sin ir acompañada. Pues no es un peligro, eso es una situación que, bueno, que vamos a ver cómo están las condiciones para que realmente eso se pueda hacer. Perfecto. Luego bajaremos más a cosas que podemos hacer. Ahora, Sara, si quieres como acabar de completar estas reflexiones más Sí, del bueno, macro. totalmente de acuerdo y me resuena mucho, ¿no?, el tema de cambiar los discursos desde esta perspectiva de colectivos, que no somos colectivos, somos la mayoría de la población, de la visión esta de la vulnerabilidad, que todas las personas somos vulnerables, no solo unas cuantas, ¿no? Y si no, podríamos hablar también de personas vulnerabilizadas, que son las situaciones, ¿no? Y como decías, Marta, hay cosas del entorno físico y social que nos hace vulnerables, pero no somos vulnerables de por sí, ¿no?
Y por eso yo creo que tenemos que tener una visión cero, o sea, romper con esta visión que para mí muchas veces cuando hablamos se habla desde este discurso de integrar una perspectiva de género, de edad, de discapacidad, se continúa replicando y reproduciendo en una perspectiva revictimizadora, una perspectiva paternalista, ¿no? Que además lo que refleja es, de alguna manera, los sistemas de poder en que también se ha hecho la planificación de la movilidad, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que también apuntaba Monse, cómo hemos encasillado también en nuestro contexto iberoamericano, no solo del Estado español, sino también aprovechando que hay personas de América Latina, ¿no? Donde el tema de la movilidad y el urbanismo se ha trabajado desde unas disciplinas muy técnicas, ¿no? Que no se ha querido analizar ni valorar las cosas sociales, sino que se ha centrado en trabajar la infraestructura, el metro de vía, el ancho de carretera, el ancho de acera, pero no se ha pensado en qué personas utilizaban esos sistemas de movilidad. Entonces, por un lado, tenemos que cambiar a una perspectiva transformadora, donde empecemos a analizar quién realmente se está moviendo para qué, el por qué. Y ahí es donde hemos visto que realmente la movilidad es muy diferente entre hombres y mujeres y personas con otras identidades, entre personas de diferentes edades, en todas las barreras y la movilidad cautiva que tienen las personas con discapacidad, pero también empezamos a ver en todo el racismo y la adjetivofobia que vivimos las personas de diferente origen, de diferente racionalización o con diversidad de identidad de género, ¿no? Entonces, no solo pasa por pensar y visibilizar en cómo son esas movilidades, sino también que en los conocimientos y en la creación de ese análisis de la movilidad tenemos que integrar otros conocimientos. No podemos seguir planificando la movilidad ni solamente desde la geografía física, ni desde la ingeniería, ni desde la arquitectura, ni desde el urbanismo. La movilidad debería ser un tema transversal a trabajar ya desde, yo creo que desde la infancia, desde la escuela, ¿no? Desde temas de educación vial. Y donde aparecen otras disciplinas, ¿no? Y esto es algo que, por ejemplo, nosotras cuando trabajamos en proyectos de movilidad, para nosotras un eje es pasar de esta visión jerárquica, ¿no? De que hay unas personas técnicas con un conocimiento académico que sabe cómo planificar, cómo hacer un plan de movilidad, cómo contar las personas, los tiempos, ¿no? Y romper con esa visión a realmente hablar con las personas que se mueven en ese territorio, en su diversidad, saber cuál es su movilidad, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, ¿no? Y a partir de ahí romper también con esa estructura jerárquica y valorar el conocimiento que tienen las personas vecinas de un territorio respecto a su movilidad, ¿no? Para también ejercer este derecho a la movilidad y este derecho también a planificar, analizar y a proponer la movilidad de una manera también comunitaria y participativa, ¿no? Y es en ese proceso donde ahí podemos integrar la visión feminista y la visión interseccional, ¿no? Dicho esto, yo creo que se tiene que diversificar quién está trabajando en temas de movilidad y qué saberes y qué conocimientos escuchamos y cuáles no. En esta manera de planificar la movilidad y de analizarla, seguimos teniendo una mirada muy machista, muy blanca, muy androcéntrica y muy capacitista. Hay voces que en grupos mixtos se escuchan más, se valoran más que en otras. Esto sigue pasando desde los momentos de formación en la universidad y formación informal hasta los momentos de planificación. Antes he dicho, la mayor parte de las personas que se mueven de manera sostenible son mujeres y personas diversas, ¿no? Pero somos una minoría en la toma de decisiones y en el mundo de la movilidad. Representamos menos del 20% de personas que trabajamos en el sector de movilidad en Europa. Entonces, hemos de cambiar eso también por diversificar las personas que están dentro, trabajando en el sector, pero no solo trabajando en el sector desde la operación o la construcción, sino desde quién está haciendo los estudios, desde quién está haciendo la planificación, ¿no? De a quién estamos escuchando, ¿no? Entonces, si no integramos esa perspectiva ya en el momento de la formación, de la capacitación, de cómo hacemos los análisis, vamos a seguir reproduciendo el mismo modelo de movilidad que estamos haciendo. Y cambiar a un modelo más interdisciplinar que valore los saberes de las vecinas, de la base, de la gente que se está moviendo en transporte público, ¿no? Eso no quiere decir
que estos conocimientos no sean especializados. O sea, yo también reivindico mucho porque desde el feminismo y desde la perspectiva de género, y bueno, y esto pasa, ¿no? Pues con la discapacidad, con la edad, ¿no? Siempre se nos ha dicho que eso que hablamos y que decimos es de sentido común, ¿no? Y que son saberes generales que lo sabe todo el mundo. Y nosotras cada vez reivindicamos más que no, que también son conocimientos especializados que se les ha de poner valor. Entonces, que si queremos trabajar en temas de movilidad para integrar una perspectiva feminista, interseccional, anticapacitista, antirracista, desde una mirada bueno, más diversa y más amplia, también hemos de saber, ¿no?, sobre las genealogías, o cómo hacerlo, cómo integrarlo en los estudios, cómo integrarlo en la planificación, ¿no? Y ser muy conscientes. Y no se trata de integrar una variable en una encuesta, no se trata de mostrar un porcentaje, que al final los porcentajes cuantitativos se acaban despersonalizando y deshumanizando en los estudios. Se trata de realmente de encarnar esta perspectiva en el trabajo que hacemos, ¿no? Por eso acaba siendo no un conocimiento y una especialidad técnica, sino que al final acaba siendo un conocimiento encarnado, personal, pero también político, ¿no? Y para eso se requiere, pues, reconocer, valorar la experiencia práctica y teórica de las personas que están trabajando en este ámbito, ¿no? Y reconocer a todas las que nos han precedido y que han construido genealogía para que hoy estemos haciendo este tipo de trabajos. Muchas gracias, Sara. Pues, Monse, si quieres para cerrar este bloque y pasamos al siguiente. Sí, yo antes de nada quería como puntualizar, quizá porque soy muy puñetitas con las palabras, pero me parece como importante, ¿no?, el peso que tienen las palabras y los conceptos, ¿no? El tema de repensar también precisamente ¿no?, cómo nos referimos a la propia vulnerabilidad, ¿no?, que algo ha comentado ya Sara, ¿no? Yo vengo a reivindicar, ¿no?, la propia vulnerabilidad de la propia fuerza, o sea, todas las personas somos fuerza y vulnerabilidad. Entonces yo creo que aquí yo ya me cojo quizás otro contexto muy diferente, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la teoría CRIP. O sea, siempre hemos dicho, ¿no?, y se ha reivindicado, ¿no?, el buen diseño capacita y el mal diseño discapacita, que esto viene de la Declaración de Estocolmo hace muchos años, ¿no? Pero con el tiempo también es como, bueno, vamos a ver, ¿no? O sea, ¿qué nos pasa con la propia vulnerabilidad humana, ¿no? Y por qué rechazamos también el propio proceso de envejecimiento, ¿no? De tal manera, o sea, ¿qué nos pasa con la fragilidad, con la vulnerabilidad, ¿no? ¿Cómo lo observamos y por qué tenemos un rechazo tan grande, ¿no? Porque, claro, en nuestro caso, la verdad es que las ciudades no son, no son altas tal y como han sido pensadas, ¿no? Ahora vemos lo que decía antes, ¿no? Muchas transformaciones cotidianas y pensamos que siempre han estado ahí, pero eso no ha sido así, ¿no? Entonces, bueno, me parecía como importante, ¿no?, bueno, ¿no?, el reivindicar la vulnerabilidad como algo esencial, ¿no?, de la vida humana, y que precisamente diseñar desde ahí también nos va a traer muchísimas más cosas para mejorar la calidad de vida de todas las personas, ¿no? Entonces, yo ahí me cojo, yo sé que soy muy tiquismiquis con las palabras, pero para mí esto era como importante decirlo. Y yo me había apuntado cuando nos pasasteis, ¿no?, las preguntas, ¿no?, de cuáles serían las principales acciones, ¿no?, que tendríamos que tener en cuenta para hacer a las cosas de una manera diferente. Y a mí es que lo primero que se me ha venido a la mente, porque esta mañana también estaba hablando con otro compañero, es cumplir la normativa de accesibilidad existente, ¿no? Desde los años... yo creo que las primeras son de los años 70, ¿no? Luego tienes las de los años 90, los años 2000, 2023. O sea, tienes un montón de normativa que nos ha costado muchísimo llegar a generar estas transformaciones también a nivel legal, ¿no?, que te bajan muy a realidad, ¿no?, y muy a centímetros las cosas, ¿no? Y es por qué todavía no hemos cumplido ciertas cosas y por qué la administración pública es la que aprueba las normativas y la primera que las incumple, ¿no? Que ahí siempre están las compañeras de COM, ¿no?, con el estudio radar, ¿no?, que se hace ahí anualmente sobre vulneración de derechos, y la vulneración al derecho a la movilidad sigue estando ahí de los primeros, ¿no? Y suele ser la administración pública, ¿no?, y todos los servicios de transporte público y todo el urbanismo que depende, ¿no?, de las administraciones públicas, la que incumple normativa, ¿no? ¿Qué pasa con este
con este sistema, ¿no? que nos falta, porque ya, de hecho, hay mecanismos, ¿no? Pero funcionan o no funcionan, ¿no? De seguimiento de los proyectos, de por qué, ¿no? La accesibilidad o cosas que tienen que ver, ¿no? Con la diversidad de cuerpos, ¿no? Y de maneras de estar en el espacio público acaba siendo, ¿no? Corre, corre, que nos hemos saltado, ¿no? Depende de qué cosa, cambia no sé qué, pones ahí como una tirita, como un parche, ¿no? Que comentabais para solventar lo que ha pasado. Entonces, esto me llama también mucho a cuestionarme ¿no? Y más después de estos 3 años un poco fuera de esto, en dónde hemos fallado, ¿no? O sea, ¿dónde están los fallos? ¿Dónde están los errores del sistema, por decirlo de alguna manera? De por qué estamos en el 2026, ¿no? Y comparaba muchas reivindicaciones a nivel de derecho a la movilidad con cosas que hace 15 años que hicimos, y dijo, ostras, es que no han cambiado tanto, ¿no? O sea, ¿dónde están las resistencias que nos impiden avanzar en estas cuestiones? ¿No? Lo digo porque siempre se defiende en nuestro caso, ¿no? Los planes de accesibilidad, ¿no? También, de hecho, hace poquito fue, ¿no? Como el Congreso Internacional, ¿no? De Ciudades Amigables para las Personas Mayores, ¿no? Es como, ¿por qué esto no conecta, ¿no? Y no se lleva a cabo de manera cotidiana y de manera sistemática cuando ya hay mucha información, tienes un marco normativo muy claro, qué es lo que pasa ahí, ¿no? Yo creo que es una reflexión que deberíamos hacer tanto por parte de la administración también como por parte de los movimientos sociales, ¿no? De qué tenemos que cambiar, ¿no? Para poder continuar avanzando o como mínimo no retroceder, ¿no? Los momentos que comentábamos antes que estamos, ¿no? De retroceso en reconocimiento de derechos, ¿no? Y de discursos de odio hacia todo colectivo que salga, ¿no? De ese patrón estándar que tenemos en mente, porque al final es hacia toda la diversidad. Y algo que también creo que todavía no ha salido, y para mí es clave, no sé si esto lo compartiréis, son las desigualdades territoriales, ¿no? Porque creo que nos estamos quedando enganchadas mucho en el tema de la ciudad y yo, lo siento, yo reivindico mi origen, yo soy de Teruel. ¿Qué pasa, ¿no? Con los entornos rurales, ¿no? Esa desigualdad tan grande que hay en temas de movilidad y sobre todo de accesibilidad, ¿no? Cómo podemos implementar medidas de movilidad sostenible que sean acordes, ¿no? A las zonas de baja densidad de población, ¿no? Sin replicar estos modelos de ciudad insostenible que tenemos, porque yo no sé si compartiréis también un poco esta perspectiva, pero creo que muchas veces desde la zona rural, consciente y inconscientemente, se han replicado patrones, ¿no? Donde tenemos otra vez un montón de calles cochecéntricas, cuando mayoritariamente muchas eran de plataforma única, ¿no? O sea, yo que sé, de un niño he tenido como el privilegio de poder jugar en la calle muchas veces, era como, ostras, ahora esto de repente es invertido, ¿no? Tenemos aceras muy estrechas, ¿no? Bueno, cómo abordamos también estas desigualdades territoriales me parece como muy importante y que luego al final todo se trata de bajar indicadores y ver dónde invertimos el dinero. Es decir, o en transporte público, o mejorar las calles, o en ampliar aeropuertos, etcétera, etcétera. Y ahí lo dejo, porque eso quiere decir también tener en cuenta la perspectiva de género y la diversidad y el bienestar de tu ciudadanía. ¿Dónde inviertes el dinero en movilidad? Pues ya has avanzado hacia los otros 2 bloques, así que va bien porque pasamos ¿no? El siguiente bloque. Os queríamos proponer cómo identificar 1, 2, 3 acciones clave, ¿no? Como más concretas para cambiar, ¿no? Y entonces pues, os ha apuntado el cumplimiento de la normativa, que la administración pública debe ser ejemplar y ser la primera, ¿no? Que cumpla con estos requisitos, el aplicar, ¿no? Criterios también, ¿no? En áreas rurales o de baja densidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco, si queréis, ¿no? Marta, Sara, acciones clave, ¿no? O sea, no hace falta que hagamos un catálogo exhaustivo, pero decir, mira, estas 2 o 3 medidas, ¿no? Son como grandes palancas, grandes activadores, grandes... Sí, vamos, yo tengo clarísimo que el espacio público y los bienes públicos deben de volver a recuperar su visión, ¿no? Yo creo que llevamos también muchas décadas donde la lógica privada ha invadido las calles. Ahora mismo tenemos calles totalmente, de decir, la presencia del coche es un ejemplo clarísimo, pero no solamente hay que hablar de los coches, sino de los negocios, de decir que realmente cómo recuperamos el sentido de lo público, es decir, de lo que es un espacio donde realmente todas las personas puedan encontrarse, puedan también dirimir sus diferencias, tengamos calles donde podamos reconocernos y vernos.
y podamos también dirimir conflictos, porque yo no sé en vuestros lugares, yo trabajo mucho en Madrid y ahora mismo, por ejemplo, parece como que la gente considera que vive en una urba. Entonces, estamos en el modelo urba y por lo tanto, lo que dice el vecino de que se queja porque hay unos jóvenes en el banco de abajo, pues es lo que ese banco es retirado, ¿no? Es decir, hay como un horror al más mínimo conflicto y por lo tanto se está esterilizando las calles de vida. De hecho, les están vaciando totalmente. Es decir, las calles ahora mismo están siendo unos espacios cada vez más para transitar y, como decía, pues igual para los negocios privados, para las terrazas, para que pues esas calles comerciales que la gente se mueve como si fueran coches, porque en el fondo básicamente la gente se mueve, pero como que nadie arraiga, nadie mira, nadie se apropia de ellas. Estamos como sufriendo un proceso de vaciamiento y de debilitamiento del espacio público. Y yo creo que para todas las personas eso es fundamental, porque yo creo que en el espacio público también nos estamos jugando hasta la democracia, diría, ¿no? Es decir, que va más allá de lo que es propiamente la movilidad, sino es realmente la capacidad que tenemos las personas y los ciudadanos de encontrarnos y de ejercer, ¿no? Y de ejercer eh, pues esa, pues eso, cómo nos comportamos allí, cómo podemos ser cada cual, ¿no? Como es. Y cada vez es más difícil. Ahora estoy, por ejemplo, en un proyecto donde estamos trabajando temas de cambio climático y estamos en un barrio pues con bajos recursos y realmente es que dices, ¿qué hacen las personas que no pueden escapar de la ciudad, en una ciudad como Madrid? ¿Qué hacen los niños y niñas que no pueden ir a un pueblo, que no tienen abuelos? Es que no tienen realmente, os digo en serio, es que no hay lugares, es que no hay lugares donde ir, porque en muchos sitios están, eso, que molestan, aquí no se puede jugar, aquí no grites, aquí no corras, aquí ten cuidado, es decir, que me parece que con recuperar las calles, la vitalidad urbana, tendría que ser un elemento fundamental para la convivencia social. Yo, fíjate, me quedaría ahora mismo en que las calles se pudieran utilizar de una forma más libre, más amplia y más bronca, diría. Perfecto, pues propuesta muy clara. Después podemos entrar en qué necesitamos, ¿no? Para poder hacer esa recuperación, ¿no? Que probablemente pase por, ¿no? Reducir velocidades, reducir aparcamiento, reducir eso, los usos privativos, pero la acción es muy clara. Sara, ¿alguna acción que nos quieras Mira, yo aportar quiero que para ti aterrizarlo un poco, sea porque el titular sería que hubiera un cambio de paradigma radical y real, ¿no? Pero como decía Monse, en las leyes ya está hace mucho tiempo, porque las leyes también de igualdad feministas tampoco se han cumplido, ¿no? Y hemos empezado apenas hace menos de 10 años a trabajar temas de movilidad con perspectiva de género en Cataluña, porque ya, digamos que las feministas que estaban en el gobierno apretaban a quienes estaban trabajando en movilidad que no cumplían con los informes de impacto de género, ¿no? Entonces, no basta con meterlo en las leyes, ¿no? Entonces, para mí viene con un cambio de paradigma y lo voy a explicar no desde lo teórico, sino un poco desde la filosofía y la práctica de lo que creemos que intentamos hacer desde Colectivo Punsis y que al final, a través de pequeños proyectos sumados y de trabajando con redes de personas, personas que trabajan en operadoras, personas que trabajan en ayuntamientos, personas que trabajan en administraciones públicas supramunicipales, activistas, yo creo que en este trabajo más de hormiguitas y de ir trabajando, revisando cómo hacerlo, es donde está el cambio, ¿no? Y yo creo que cambiar de paradigma pasa por ponerlo a la práctica y ponerlo a la práctica de una manera encarnada, personal y política, en tu vida personal y cotidiana diaria y en tu vida profesional, ¿no? Y lo digo así porque aquí habemos personas muchas de las personas que estáis aquí trabajáis en administración pública, en operadoras o también desde el activismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Colectivo Punsis como cooperativa decimos hace muchos años aunque somos arquitectas, urbanistas y sociólogas, que queríamos centrarnos en analizar las necesidades y los problemas. Entonces, que nos dedicaríamos a hacer sobre todo temas de diagnósticos, de análisis,
vinculados a procesos de capacitación, formación, y después que de este proceso salgan recomendaciones. Y yo creo que este es el primer paso esencial para cambiar también el paradigma de la movilidad e integrar realmente una perspectiva feminista interseccional. Porque la movilidad, como he dicho antes, se ha seguido planificando pensando en un conocimiento experto que no ha tenido en cuenta las personas que se han movido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha funcionado? ¿Qué es lo que sirve? Pues sirve aterrizar los diagnósticos y los estudios. Cuando queremos mejorar un sistema de bus o de metro como el de TMB, o cuando queremos analizar el por qué las mujeres y las diversidades o la infancia o la gente mayor no va en bicicleta, es que no podemos inventarnos acciones para que vayan. Primero tenemos que analizar el problema. Y pienso que en el analizar el problema y hacer diagnósticos se ha ignorado a las personas que estábamos fuera de estos sistemas de movilidad. Entonces, nosotros a través de diagnósticos hemos conseguido visibilizar las necesidades y los deseos, ¿no? Y poder también hacer recomendaciones. Y en estos diagnósticos yo creo que es muy importante también romper con esta visión técnica, donde en el ámbito de la movilidad se ha privilegiado, y en el ámbito del urbanismo y la arquitectura, los datos cuantitativos. Seguimos planificando en base a una mentira, porque uno, los datos cuantitativos no dan una foto completa de la situación. Además, que hasta el día de hoy hay muchos territorios, ciudades, pueblos, regiones que continúan haciendo datos cuantitativos sin desagregarlos, no solo por género y edad, sino por muchas otras variables, y seguimos planificando en base a unos datos que no nos explican las verdades que existen en un territorio. Entonces, hemos de empezar primero por hacer estudios que sean aterrizados y contextuales. No se vale copiar y pegar acciones de un territorio a otro, porque no sirve lo mismo. Es que no sirve lo mismo ni en una ciudad en Barcelona lo que sirve en Madrid, porque son ciudades y territorios que se han desarrollado urbanísticamente diferente y culturalmente y socialmente también están configurados de manera diferente. Entonces necesitamos analizar el contexto desde la escala de la calle a la escala de la comunidad, del barrio, del municipio, pero también de la metrópolis y de la región. Y fuera de solo visibilizar y valorar los datos cuantitativos. Primero, en los estudios cuantitativos hemos de integrar realmente una perspectiva de género interseccional. Esto no quiere decir solo poner una preguntita de las características interseccionales y la variable de género. Quiere decir que las preguntas que vamos a hacer sobre esa encuesta también incorpora esa pregunta. Porque si no hubiéramos empezado a hacer encuestas donde preguntamos por la movilidad de los cuidados, por quién cuida, por qué te desplazas además del trabajo, por cuánto tiempo inviertes, por qué violencias vives, no solo la percepción de seguridad en general, sino por las violencias sexuales, no tendríamos datos sobre eso. Entonces pasa también por pensar en qué preguntas hacemos y pasa por pensar en quién hace esas preguntas en la calle cuando te hacen una encuesta. Esa persona está sensibilizada, tiene formación en preguntar sobre estos temas o no. Tiene un salario digno para hacer una encuesta en calle, lo que representa, y está formada y acompañada para poder recoger datos, ¿no? Que realmente puedan ser, digamos, fiables. Luego, hay muchas cosas que intervienen ahí. Y después viene el análisis de esos datos cuantitativos, ¿no? Porque luego sí que hay en nuestro país y en muchos territorios, en Ciudad de México, en muchas ciudades de América Latina que son precursoras en hacer estudios de movilidad y género, en Bogotá, en Santiago, en Buenos Aires, existen muchos datos de movilidad segregados por género, datos cuantitativos, pero luego, ¿quién los analiza? Si no tiene una perspectiva de género integrada en su manera de trabajar, los acaba invisibilizando. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el barómetro de la bicicleta a nivel estatal, a nivel español. Aunque podríamos analizar un montón de datos de manera interseccional y desagregada, cuando tú vas a ver los resultados, el apartado de género sigue siendo un apartado, no sigue siendo un análisis interseccional y un análisis de género, ¿vale? Entonces, hemos de revisar muy bien cómo hacemos los estudios de temas cuantitativos, pero también siendo conscientes, dos, de que un estudio no es completo si no hacemos un análisis contextualizado y completo a través de la participación y de datos cualitativos, que son los que nos van a dar datos de un contexto en particular
Y esto, por ejemplo, lo vemos mucho en los planes de movilidad urbana sostenible, donde hay municipalidades que son tan chiquitas que la muestra de una encuesta provincial o regional no es representativa. De hecho, es que no se puede ni hacer una muestra, ni sacar la muestra de su municipio. En cambio, cuando tú propones hacer un proceso participativo, recoger datos cualitativos a través de la participación de las personas con infancia, con gente mayor, con mujeres, con personas migradas, con familias que tienen hijos con TEA, por ejemplo, te sale una riqueza de datos a nivel, a diferentes escalas del territorio, que no te los acabas y te dan una radiografía contextual que te va a poder permitir realmente pensar en acciones y propuestas que sí que van a responder a las necesidades de una manera más amplia. Seguramente no las cubrimos todas, ¿no? Pero sí que va a ser responder más a la diversidad. Entonces, para mí, pensamos también desde Colectivo Punsis que en nuestro trabajo que hemos hecho de aterrizar los diagnósticos, de contextualizarlos, de realmente integrar la perspectiva interseccional de la diversidad, de las personas que nos escuchan, de cómo dinamizar también esas sesiones, ¿no? A quién escuchamos, a quién no ha venido, quién se ha quedado fuera, de poner todo eso en duda, perdón, de cómo valoramos también esa participación, ¿no? Eso es esencial. Y si no empezamos por ahí y seguimos haciendo políticas públicas donde decimos, ahora está de moda que vamos a poner barandillas de 2 alturas en todos los intercambiadores de metro, ¿no? Pero, o sea, no, igual que la señalización, no podemos poner el mismo tamaño de una señalización de entrada accesible de ascensor a un metro en una plaza enorme como Plaza España que en una esquina de una calle de un barrio donde la escala es diferente. Entonces, esto, sin hacer un trabajo detallado, cualitativo, participativo, es imposible de incorporarlo, ¿no? Entonces, bueno, y creo que valorar esto y que se valore también desde la política pública, desde los perfiles técnicos y de los perfiles políticos, es el primer paso para cambiar el paradigma, ¿no? Y a partir de ahí podemos construir cosas y cambiar el espacio público para que sea un espacio público que realmente sea espacio público y no privatizado, que realmente conquistemos la calle, porque si no conquistamos la calle, no nos la reapropiamos, no la utilizamos a diferentes horas del día, de la noche, de manera en bicicleta, a pie o en lo que nos dé la gana, pues como decía Marta, acabamos perdiendo el espacio público y el coche y el capitalismo va a seguir ocupándolo, aunque sea la minoría. Entonces se tiene que estar ahí. Muchas gracias. Pues, Montse, si quieres, como tú ya habías apuntado 3 acciones, pero si quieres acabar de completar la parte de acciones y ya Sí, enseguida... mira, yo de hecho me sumo sobre todo también a la parte como más detallada de Sara, ¿no? En cuanto a la parte, porque había puesto como cosas vinculadas a esto, ¿no? Lo que para mí es importante, ¿no? Y que vemos muchísimo en temas de accesibilidad es que no acabamos también en esta parte de parálisis por análisis, ¿vale? O sea, nosotros somos el colectivo que más proyectos piloto os podéis llegar a imaginar con más años, con más... Y luego lo vas a estudiar y reestudiar y que no sé qué, y es como, no, hay un momento en el que hay que pasar a la acción y que hay que ejecutar las acciones, ¿no? Y esto tiene que ir, como comentaba antes, ¿no? Y precisamente no esto es como muy TDAH, es decir, necesito saber la acción, ¿no? Cuándo, dónde, cómo, con qué, en qué lugar, ¿no? De dónde va a salir esos recursos. Es decir, si todo esto no está en los planes de movilidad, sea cual sea, esa acción no se va a ejecutar, ¿no? Entonces, para mí es básico que esto no se quede en un discurso, porque además, ¿no? 3 de diciembre, 8M, ¿no? Son como días como muy lamineros, ¿no? Que se dice en mi pueblo, ¿no? Para que salga todo el mundo, ¿no? A llenarse la boca de muchas muy buenas intenciones, ¿no? Pero luego no pasará a la acción, ¿no? Y también de estos datos o estudios que comentaba Sara, cuando hablamos de la mirada interseccional, para mí es muy importante tener en cuenta, es romper también con esos estereotipos que yo comentaba, quiere decir que las encuestas de assetjament, de acoso y violencias sexuales, también estemos las mujeres e identidades disidentes con discapacidad, ¿no? Porque creo que muchas veces se olvida, o sea, en base a estos prejuicios, ¿no? Se supone de no tener cuerpos sexualizados, que esto es mucho presuponer, ¿no? O pues no, hay cosas que pues que no
directamente pues no son tenidas en cuenta, ¿no? Cuando se nos olvida también que ese tipo de cuestiones es más una cuestión de poder que no una cuestión de deseo, ¿no? Entonces, ahí para mí es importante. Y Sara también ha comentado los procesos de participación, yo justo también la había puntualizado, ¿no? Que la participación, ¿no? Y el diálogo con la administración sea operativo. O sea, yo creo que si estamos aquí varias personas de entidades o movimientos sociales, ¿no? Vosotras mismas también es como, bueno, vamos a ver, la participación está muy bien, pero la participación tiene que ser accesible, tiene que ser también humanamente sostenible, tiene que ser lo más vinculante posible y no hacernos, ¿no? Perder el tiempo, desgastarnos, porque al final también es una estrategia, ¿no? De robar el tiempo y la energía, ¿no? A la gente que dedica su tiempo personal, ¿no? Ya no desde sus espacios profesionales, sino desde su tiempo personal, a que estas mejoras se puedan impulsar, ¿no? Y para acabar, ¿no? Algo que también se había comentado y para mí es como muy, muy, muy importante, ¿qué podemos hacer también? Pues generar espacios como el de esta tarde, ¿no? Para mí es muy importante el tema de conectar puntos, ¿no? Antes creo que David lo has comentado, o sea, hay muchas cuestiones, ¿no? Que tanto desde la infancia como desde la perspectiva de género, como desde la parte de, ¿no? Edadista, capacitista, bueno, anticapacitista, ¿no? Hay muchas demandas que son las mismas, ¿no? El tema de la pacificación, ¿no? Quitar espacio al vehículo privado, la reducción de velocidad, ¿no? Más espacios de sombra, más espacio. Bueno, pues para mí es importantísimo poder sumar conocimientos, experiencia, energía, que nos va a hacer mucha falta, ¿no? Y estos puntos para poder avanzar, ¿no? En un momento en el que estamos de negacionismo, tanto a nivel climático como a discursos de odio, avanzando enormemente, yo creo que generar estos espacios de convivencia es importantísimo. Y después también como recuperar las bases. Yo soy muy pesada con esto, ¿no? Pero creo que el TikTok está muy bien, Instagram está muy bien, ¿no? Pero ¿dónde está el activismo? ¿No? Sobre todo desde la parte de la discapacidad o tercer sector social, también es algo muy a revisarnos, ¿no? Hay que retomar esa parte. Si queremos retomar las calles, como comentaba Marta, también hay que retomar el activismo, pero un activismo que sea humanamente sostenible, ¿no? Porque creo que muchas veces también en este tipo de ámbitos acabamos replicando un activismo que es totalmente patriarcal, que no tienen para nada en cuenta los cuidados ni el autocuidado, ¿no? Las interdependencias. Entonces, bueno, para poder como mínimo ser un muro de contención para no retroceder lo que nos ha costado avanzar, creo que también a veces hay que repensar las propias dinámicas que hay incluso dentro de las entidades, ¿no? Es decir, lo que comentaba antes, ¿no? De quién se encarga de los temas de edad, de género, de discapacidad, qué voz damos, ¿no? Dentro de los consejos de movilidad, dónde quedan este tipo de cosas y tener en cuenta que al final es una cuestión de responsabilidad social compartida, ¿no? Y también profesional, sin robar agencia, ¿no? Es decir, ahora no vale, ¿no? Que vaya todo el mundo a hablar de determinadas cosas y sigamos invisibilizadas forever and ever, ¿no? O sea, eso no vale. Pero sí que creo que a veces, aparte de cambiar ese marco estructural mental sobre el que estamos trabajando, hay que cuidar mucho el cómo lo estamos haciendo y cuidarnos mucho nosotras para poder sostener ese activismo tanto profesional como personal para poderlo conseguir y recuperar las calles, como decía Marta. Muchas gracias, no sé, de acuerdo, ¿no? Pues entonces hemos visto como una serie de acciones concretas que podíamos hacer y ahora tú ya has empezado a apuntar el que quería ser el último bloque de debate de cómo conseguimos el cambio, ¿no? Pues también lo habéis apuntado, a veces cuando ya has entrado, ves el marco lo tienes más o menos claro, las acciones que se podrían hacer las ves más o menos claras, lo difícil a veces es el conseguir que pasen las cosas, ¿no? El qué acciones que podemos hacer, ¿no? Y tú ya has empezado a apuntar, ¿no? El cómo el activismo, por ejemplo, hay que intentar cuidarlo para que sea una palanca que nos lleve a hacer esos cambios. No sé si queréis eso, hacer alguna reflexión respecto al cómo podemos avanzar en estos cambios que vemos claro. Marta, si quieres. Sí, yo creo que la verdad es que ya han comenzado a hablar de muchas cosas y la verdad es que muy inspiradoras, ¿no? A mí me gusta mucho el tema de la participación, ¿no? Hablar del tema de la participación y me gusta que también, como dice Monse, ser muy precisa con las palabras, ¿no? Porque también todo se pervierte, ¿no? Todo termina, es muy fácil, ¿no? Que todo se use, se manosee
y al final parezca que da igual, ¿no? Que todo es lo mismo. Entonces, a mí me parece que la participación, yo soy muy defensora porque en todos los proyectos que hago urbanos siempre va incorporada. Vamos, es que no se me ocurre ya hacer ningún proyecto que no haya hablado con diversidad de agentes y de colectivos. Y, bueno, es decir, es como entender las distintas visiones. Pero realmente parece que participación, esa manera de hablar, como que puede ser cualquier cosa, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, hay muchos procesos de participación que yo directamente creo que son nocivos. De verdad, ¿eh? Yo creo que hay formas de participación, como por ejemplo de estas fórmulas telemáticas donde cada uno dice, yo lo llamo participación compulsiva, ¿no? Entonces, ahora me estoy encontrando en muchos ayuntamientos con los que trabajo, que tenemos a todos los técnicos y técnicas municipales intentando dar respuesta a las ocurrencias de personas diversas que además, pues por su condición o por su formación o por sus manías o por lo que sea, se dedican a poner quejas continuas o a decir ideas en esos portales que han habilitado la administración. Entonces, me parece que la participación realmente tiene que ser crear un espacio de escucha donde haya diversidad de voces, sabiendo siempre que no van a estar todas, pero que al menos lo que buscas es precisamente conseguir esa diversidad. Y yo soy muy defensora, por supuesto, de todas las aproximaciones cualitativas, porque me doy cuenta que normalmente los equipos técnicos tienen una visión, pues eso, desde de clase social, una visión que además muchas veces consideran que es neutral, muchas veces apoyada, pues eso, en estudios y demás. Parece como que tienen una visión de la jugada perfecta, ¿no? Y completa. Y yo siempre les digo, es que os perdéis tanto, es que hay tantas cosas que es que ni alcanzamos a oler. Es algo que nos queda tan lejano. Fijaros, por citaros un ejemplo porque a mí porque además yo creo que es precisamente en las voces más distantes, es allí donde encontramos realmente las respuestas, ¿no? Allí donde encontramos algo que no resuena igual a lo que ya estamos, a nuestra canción, sino que es algo que es un ingrediente que hasta ahora no contemplábamos y que puede hacer que un proyecto realmente cambie totalmente, ¿no? O una visión o una comprensión de qué está pasando. Recuerdo que estamos haciendo un proyecto de los más bonitos de mi vida, que era el codiseño de una biblioteca en Madrid, y trabajamos se alinearon los planetas, ¿no? Teníamos un ayuntamiento que escuchaba, teníamos una asociación vecinal que llevaba 25 años reclamando una biblioteca, teníamos el tiempo y las condiciones para construirla, de hecho ya está construida, y en el proceso de participación, pues eso, en esa búsqueda de incorporar voces, recuerdo que es un barrio que vive población gitana, y me acuerdo que una mujer gitana dijo, me gustaría una biblioteca que no me diera vergüenza entrar. Eh, yo de repente entiendes todo cuando escuchas eso, ¿no? Porque estamos a veces pensando que si del cristal, que si de este color, que si con escaleras, que si no sé qué, que si, ¿no? Este espacio, este otro, y de repente está hablando de un concepto, de una idea, ¿no? ¿Cómo hacemos un espacio público realmente que sea abierto, abierto y que permita que todo el mundo se reconozca en él, ¿no? Fijaros qué tarea tan, tan interesante, ¿no? Cómo, cómo transforma, ¿no? Cómo transforma la mirada en algo que realmente hace pensar en algo distinto, ¿no? Que ya no es, estamos todos de acuerdo en esto, porque en verdad vivimos siempre pensando en conceptos que consideramos que son universales y para nada son universales, ¿no? Y creo que esa es una cuestión importante. Entonces me parece que la participación tiene que ser hecha de una forma, pues, eso, muy cualitativa, entendiendo, y para las personas que estén aquí pues eso, de entidades públicas o de organizaciones, ¿no? Siempre buscar y además generando un espacio de escucha. Y yo diría, normalmente se apela a las necesidades y creo que no es un buen camino, ¿no? A mí me parece que lo más importante del proceso de participación es las preguntas que se formulan. Y yo al menos no recomiendo
que empieces diciendo tú qué necesitas, porque al final la lista de necesidades puede ser contradictoria, la lista de necesidades puede ser infinita y además consideran que tú eres el rey mago que puedes traer todos los deseos, ¿no? Y por lo tanto generas expectativas que no es, sino que me parece que la ciudadanía tiene que entrar en una posición activa, de aportar soluciones. Es decir, que la ciudadanía no son clientes exigentes y que tú, como administración, les vas a dar todo lo que necesitan, sino que la ciudadanía tiene que jugar, les tienes que poner en la posición donde tú estás ante retos o estamos ante retos que son muy complejos y por lo tanto necesitamos también su visión y su aportación, ¿no? Y en ese caso, me parece que las preguntas siempre tienen que ir en la línea de ¿cómo solucionamos esto, no? ¿Cómo hacemos en este barrio que tenemos jóvenes, por ejemplo, que están, pues eso, con problemas de drogadicción? ¿O qué hacemos para que la infancia pueda volver a jugar en la calle? Porque tenemos muchos problemas de salud mental y por lo tanto nos parece que es fundamental abordar esta cuestión. ¿O qué hacemos para que las personas mayores no estén solas y por lo tanto podamos que la gente no se muera sola en su casa? ¿Cómo lo hacemos como sociedad? ¿Y cómo hacemos la ciudad para eso? Entonces, si creas ese campo de juego y pones a todas las personas a pensar sobre el bien común, o sobre lo que tú consideras que es el bien común, que es pues eso que es la defensa de derechos, me parece que empezamos a construir algo que puede ser interesante, ¿no? Muchísimas gracias, Marta. Pues, Sara, Bueno, yo creo que aunaría mucho lo que dice Monse y Marta. Las soluciones no pueden venir solo de la administración pública ni de quien gestiona la movilidad, sino que tienen que venir de la comunidad, ¿no? Y puede ser a través de la participación, puede ser a través del activismo. Y lo vinculo también mucho a lo que dice Marta, porque yo creo que hacemos trabajos muy similares, ¿no? Y la participación en línea ha sido una carta que ha sacado la administración pública para hacer pseudoparticipación y da unos problemas que es tremendo, ¿no? Entonces, nosotras defendemos que lo que tenemos que hacer es seguir creando espacios de participación, de organización, de activismo, ¿no? Que no sean virtuales, que sean físicos. Y la importancia también, ¿no? O sea, o la importancia de la materialidad de los espacios. O sea, no es necesario ser determinista, ¿no? O sea, un espacio no determina exclusivamente lo que pasa ahí, pero sí que en la era actual de la sociedad que estamos, con discursos fascistas, que además se reproducen y utilizan las herramientas virtuales, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, ¿no? Lo virtual para ser reproducidos, ¿no? Y para reproducir el individualismo, necesitamos recuperar los espacios físicos, comunitarios, públicos, que permitan el ser reconocida en esos espacios, ¿no? Porque pues las mujeres en particular y las diversidades, ¿no? Continuamos no utilizando ciertos espacios porque hemos recibido y seguimos recibiendo muchas violencias, ¿no? Ya sean violencias machistas, racistas, ¿no? Como el ejemplo de Marta de esta mujer gitana, LGTBofóbicas, ¿no? Y solo podemos luchar contra estas y reapropiarnos de espacios si los ocupamos, si los ocupamos de manera no solo individual, sino también colectiva. Y quiero dar un ejemplo, que además creo que esta acción o esta recomendación empieza a ser muy necesitada por la ciudadanía en general o por la comunidad. Me gusta más hablar de comunidad que de ciudadanía. Estamos haciendo un estudio en América Latina, en 8 ciudades, con el Observatorio de Género en la Movilidad, donde hemos hecho un diagnóstico de línea base de la violencia sexual en el transporte público en 8 ciudades, en Ciudad de México, en San José, Costa Rica, en Bogotá, Quito, Lima, La Paz, Santiago de Chile y Buenos Aires. Hemos hecho una encuesta con una perspectiva feminista interseccional. Hemos hecho una estrategia cualitativa donde hemos hecho etnografías móviles, donde hemos hecho grupos de discusión con adolescentes, todo para analizar la diversidad de violencias, de percepciones de seguridad que se viven en el transporte público en estas 8 ciudades. Y ahora estamos en la fase de elaborar propuestas en base a los datos.
y hemos hecho unos talleres en cada una de las ciudades con las personas a nivel local, no solo con la administración pública, sino también con personas de la sociedad civil, del activismo, con personas de universidades y de la academia. Y es curioso porque uno de los datos que salía de la encuesta es que la gente no denuncia estas situaciones, no denuncia solo oficialmente, sino que no lo explica, no lo reporta, pero además que no lo denuncia porque, y a quien va menos es a las autoridades, al personal de seguridad, al personal de transporte y al personal de policía, ¿no? Lo cual habla mucho también, ¿no? De la confianza que tenemos las personas, y en particular las mujeres, de esta cosa que llamamos administración, ¿no? Y cuerpos de seguridad, ¿no? Pero en cambio, una de las propuestas que salía en las diferentes ciudades, con diferentes sistemas de transporte, con diferentes realidades, es que también lo que se debería reforzar es cómo creamos redes de apoyos en los sistemas de transporte por las mismas usuarias que utilizamos el transporte público, que no solo dependa de la administración pública, sino que haya también una conciencia, una sensibilización, una empatía colectiva para que las situaciones de violencia sexual que pasan en el transporte público no se dejen pasar o se acompañen también por las mismas usuarias, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento actual seguimos muy necesitadas de seguir creando redes a diferentes escalas, locales, globales, activistas, interdisciplinares, interactorales o interagenciales, ¿no? Porque si lo dejamos solo a la administración pública o a lo político, yo creo que vamos a perder muchos espacios de transformación y de cambio. Gracias, Sara. Pues Monse. Vale, yo luego unos apuntes que me parecen como bastante importantes, sobre todo si la idea, ¿no?, es poder incorporar esta mirada interseccional, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo también en el tema de la participación. Claro, de hecho, desde las entidades lo queremos mucho, ¿no? Y también nos quejamos mucho que participación no es que te enseñen un PowerPoint de 1 hora y media y luego tengas tus 2 minutos de gloria no, para compartir la propuesta, ¿no? Eso no es participación, ¿no? Eso es una tomadura de pelo y además una manera de agotar, ¿no? En todos los sentidos a las personas vinculadas al activismo. Como han salido también, ¿no?, la parte de las propuestas desde la comunidad y demás, para mí es importante también el cómo trabajamos la participación también dentro de las propias organizaciones, ¿no?, dentro de las propias entidades o colectivos, a la hora de luego poderlo trasladar a la administración, ¿no?, o a los entes competentes para poder hacer todo esto, ¿no? Porque creo que a veces también reivindicamos mucho, ¿no?, mejoras en la participación de cara a la administración, pero muchas veces también creo que las entidades deberíamos revisar cómo tenemos internamente nuestra propia participación, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que está genial el activismo encarnado en primera persona, pero sobre todo en cuestiones de accesibilidad y con esta mirada interseccional, la construcción de las propuestas siempre tiene que ser en colectivo y tiene que haber unos procesos de consenso que son bastante importantes, porque a veces pueden haber, ¿no?, necesidades que entren en contradicción, ¿no? Más allá, evidentemente, de que el proceso de participación y los espacios donde se genere esa participación tienen que ser accesibles. Y esto parece como algo, bueno, sí, esto lo tenemos en cuenta, pero es que en la práctica esto no es verdad, esto no es real. O sea, todos los consejos de participación, o sea, de movilidad y demás, físicamente aún, más o menos. El de Lleida hubo momentos que mi compañero que tenía como interlocución, ¿no?, la TM de Lleida, o sea, que yo subir por un elevador, o sea, aquello era macarrónico para poder llegar al espacio, ¿no?, de participación y de interlocución con la administración competente en materia de movilidad. Con lo cual, pues no es tan fácil. Y creo también esta parte de consenso, ¿no?, de que tener en cuenta, ¿no?, toda la parte de accesibilidad física, sensorial y cognitiva a la vez, ¿no?, el cómo lo hacemos comprensible. Es decir, si quieres implicar a la comunidad, ¿no?, y no quieres seguir perpetuando esta jerarquización de conocimientos, ¿no?, y de prácticas, la gente te tiene que entender. Si la gente no entiende de qué le estás hablando, no se va a implicar, no va a participar y no va a hacer nada. O sea, hay que tener en cuenta, ¿no?, todo esto, los lenguajes, los materiales, cómo comunicas, si es táctil o no es táctil, ¿no? Recuerdas, ¿no?, las maquetas que se hicieron para todo el tema de los ejes verdes, ¿no?, para poderlo percibir cómo sería el espacio de otras maneras.
Y de ahí, ¿no?, poder acabar generando unas propuestas que sean colectivas, ¿no?, que puedan quedar por escrito. Esto soy muy pesada, pero es algo que nos ha ido muy bien en general, ¿no?, que las cosas queden por escrito, que ese documento esté en Creative Commons, que se pueda compartir, ¿no? Es decir, ahí estoy de acuerdo con Marta también, ¿no? El hecho de la queja es importante porque además hay muchísima infradenuncia en temas de accesibilidad, porque la repercusión a veces tampoco es mínima. O sea, tan importante es la parte de la denuncia, porque si no la administración te dice que funciona todo perfecto porque nadie se ha quejado, que eso es lo que nos suele pasar, ¿no? Pero por otro lado, a la hora de trasladar, ¿no?, las propuestas tienen que ser esto, tienen que ser propuestas, ¿no? Tienes que pasar de la queja sistemática a la parte de la construcción de la co-construcción de cuáles puede ser la posible solución. Y ahí estáis hablando mucho de espacios presenciales, y hay una parte que estoy de acuerdo y otra parte con la que considero que hay que tener cuidado, porque creo que la parte online también ha facilitado mucho que muchas personas de muchos territorios podamos encontrarnos para poder construir estas propuestas, ¿no? Es decir, lo que nos pasaba, pues a lo mejor hace 10 años en ECOM, un caso muy concreto, ¿no?, era que hacíamos un grupo de trabajo presencial en Barcelona para trabajar la accesibilidad en el transporte público de toda Cataluña, ¿vale? O sea, cuando había gente que no podía desplazarse ni al pueblo al lado porque el autobús no está adaptado, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, para nosotras el tema del online ha sido una ayuda brutal, ¿no? O sea, hemos podido espacios híbridos con un móvil, una tablet, de forma muy precaria y muy cutre, ¿no? Pero era la única manera en la que habían compañeras que podían participar de Tarragona, de Terras de l'Ebre, ¿no? Porque, o sea, venir hasta ese taller que iba a durar 1 hora y media les suponía perder todo el día, más un sofocón de discute, ¿no?, con el del autobús, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y a nivel de conciliación de cuidados, esto supongo que, Sara, tú que también has estado más en contacto, ¿no?, con las compañeras, ¿no?, el sindicato de maras en la diversidad funcional, ¿no?, es una cosa que hemos reivindicado muchísimo sobre esto. Entonces, así como spoiler, comentaros que también estuvimos trabajando bastante tiempo con las compañeras de Terrassa en hacer una especie de checklist sobre cómo tienen que ser, ¿no?, los espacios de participación y demás que sean accesibles con una mirada, ¿no?, de género interseccional, y esto espero que se presente para diciembre, ¿no? Y de ahí, o sea, es como, bueno, ¿qué es lo que tiene que tener estos espacios, ¿no? Y entiendo también que evidentemente la implicación de la comunidad y de la ciudadanía es importante, pero también en muchos casos creo que no hay que perder de vista que es una responsabilidad de los poderes públicos y de la administración. Es decir, la ciudadanía, las entidades, los colectivos nos implicaremos obviamente en la transformación de nuestro entorno, ¿no?, de la movilidad, pero hay veces que al menos lo que yo siento, ¿no?, o hemos vivido determinados perfiles es de, bueno, que si nadie se queja, si nadie hace nada, nosotros aquí no haremos nada más, ¿no? Entonces, de vez en cuando recordarles que es su responsabilidad cumplir las propias normativas que han hecho ellos e incluir, ¿no?, todo lo que son los parámetros de accesibilidad, ¿no?, en las concesiones de autobús que otra vez nos han prorrogado, etcétera, etcétera, ¿no?, mecanismos que son tan esenciales, es su responsabilidad, ¿no? La ciudadanía, y haremos la parte que nos corresponde, pero hay otra parte que es una responsabilidad política y de la administración. Totalmente. Y si puedo agregar, ¿no? Responsabilidad política que tiene que ir acompañada de un presupuesto, porque puede haber mucha legislación, pero si no le pones dinero ni le pones una perspectiva feminista interseccional al presupuesto, todos son palabras y lavados de conceptos, ¿no? Sí. Y sí, totalmente de acuerdo con lo que decías de la participación en línea, Monse. Lo que pasa que yo creo que como se ha hecho de manera compulsiva, no se ha hecho así. Se ha hecho no pensando en cómo eso ayuda a ciertos perfiles, cómo trabajarla, cómo prepararla, cómo adaptarla, sino que se ha hecho de manera compulsiva. Pero sí, la participación en línea también puede funcionar, y también las quejas. Yo solo voy a poner un ejemplo. En la escuela de mis hijas, como que vimos que el ayuntamiento solo respondía a las quejas que se ponían por registro, nos organizamos como colectivo, como asociación de familias, para poner muchas familias, quejas individuales, para que se pacificara
el entorno escolar de la escuela, ¿no? Y solo así, y como para que se pongan sombras en verano, para que se mejoren temas de los lavabos dentro de la escuela, y solo haciendo una queja individual, pero organizada de manera colectiva, hemos conseguido que haga cambios, ¿no? Entonces, bueno, que damos titulares en este webinar, pero yo creo que hay muchas estrategias que no solo son titulares, ¿no? Que es importante matizar, ¿no? Y adaptar. Vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Nos tenemos que adaptar o contextualizar la situación para buscar esas soluciones y también meter mucha creatividad para jugar con el sistema, ¿no? El sistema, si tiene elementos, pues bueno, y no responde, pues vamos a ver cómo jugamos con esa situación para que responda, ¿no? Bueno, solo eso. Estupendo. Me sabe mal que igual he moderado un poco mal, pero nos estamos comiendo tiempo y me sabe mal porque la gente en teoría acababa hora y media. Entonces, yo si os parece, os propongo el minuto de oro, ¿no? De final de los debates, que podéis hacer una intervención. Al público está, si queréis compartir cualquier cosa o esto, también podéis escribirnos e intentamos eso, o dar respuesta, o comentarlo con las ponentes o cualquier sugerencia que tengáis. Y bueno, como organizaremos más webinars y con Sara, Monse y Marta nos podemos encontrar, podemos continuar, ¿no? Otro día. Entonces yo ahora si os parece, si queréis hacer una breve intervención de cierre, el minuto de oro, y despedimos por hoy porque me sabe mal pasarnos mucho de tiempo. Sí, sí, por supuesto que tenemos que conciliar, que tenemos que irnos, que hace mucho calor. Bueno, pues la verdad es que no sé, porque hemos abierto tantos temas. A mí me ha parecido que, vamos, me ha encantado escuchar a mis compañeras y bueno, como veis, cualquier tema es profundísimo, ¿no? Es que vamos paseando por uno por otro y de repente aparece un universo de cuestiones relacionadas desde la accesibilidad, pues eso, el cumplimiento de la normativa, el uso del espacio público pero bueno, la verdad es que no sé si se termina. Voy a dejar a ellas que creo que están más inspiradas. Yo solo agradecer y le voy a robar una frase con la que cerró una mesa Isabel Segura, historiadora de aquí de Barcelona, que la tuvimos hablando de ciudad feminista, de 50 años de ciudad feminista en las jornadas feministas de Cataluña el otro día, y dijo algo como que el urbanismo no es una cuestión, el urbanismo feminista no es una cuestión técnica, es una cuestión política. Entonces, totalmente de acuerdo. Integrar una perspectiva feminista interseccional a la movilidad no es una cuestión técnica, es una Totalmente de cuestión acuerdo. Mira, ¿ves? política Eso. y encarnada. Monse, ¿quieres decir una última frase? Sí, no es una frase estrella, o sí, ¿no? Que también aparte, es que estamos todavía en mente con las jornadas feministas. De hecho, una de las cosas que comentamos no es que la revolución feminista será también anticapacitista o no será, ¿no? Y que las ciudades también siempre fueron nuestras y siempre lo serán, ¿no? A nivel de genealogías y de transformación, a pesar, ¿no? de que estén constantemente invisibilizándonos también dentro de los feminismos hegemónicos. Marta, no sé si quieres decir o si no Es que me parece despedimos. genial lo que han terminado. Vale, pues preguntan, sí, la grabación la colgaremos en YouTube y os enviaremos un mail con ella a los que queráis acceder para poderla recuperar. Y bueno, pues agradeceros mucho a todos por participar. Disculpad que al final, culpa mía, no hemos dejado mucho tiempo para las preguntas, pero no hemos dejado las preguntas. Y nada, invitaros a cualquier cosa que queráis, nos escribáis y a vernos pronto.